Queridos hijos, en este tiempo de gracia y esperanza, deseo invitarlos a la oración para que el Adviento sea la oración de la familia. De manera especial, hijitos, a quienes abrazo con ternura, los animo a la oración por la paz del mundo, para que la paz prevalezca sobre la inquietud y el odio. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bueno, llavors, jo vaig veure el cartell que em van enviar i vaig veure que vi el cartel que me habían mandado y el mes pasado os predicó el padre Guzmán, ¿eh? Yo pensaba, ¿cómo ha bajado el nivel, eh? Porque el padre Guzmán, Germán, que es profesor de filosofía, ha escrito un libro y tiene un libro prologado por el Papa Francisco. O sea, mirad qué nivel tuvisteis el mes pasado, ¿eh? Yo creo que te confundes de Germán, ¿eh? Sí, Germán es chileno, ¿no? No, es de Colombia. Chileno es Gonzalo. Bueno, pues el chileno es muy bueno. ¿Vale? No es el mismo. Pues vamos a empezar. Bueno, entonces, como vamos muy tarde, yo voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la Virgen, ¿eh? Entonces, vamos a coger un texto del Papa Benedicto XVI, y entonces el Papa Benedicto XVI, cuando habla de la Inmaculada, nos da como tres claves muy importantes para interpretar por qué la Virgen tenía que ser inmaculada, ¿no? Entonces dice, si leemos el relato del Génesis, en el día de la fiesta de Inmaculada, cogemos y vemos cómo Adán está en el jardín del Edén, y fijaos que el día de la liturgia de la palabra de la Inmaculada, el relato de la creación no aparece, solo aparece el relato del pecado del hombre, ¿eh? Y Adán, Dios llama a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y en el fondo, la primera parte de esta lectura, de la primera liturgia de la palabra de Dios, nos habla del gran drama del pecado. El gran drama del pecado es la ruptura natural del hombre con Dios. Y el hombre se esconde. Me escondí, tuve miedo. Entonces el pecado en el fondo nos separa y hace una ruptura directa con aquel que es el Creador. Y fijémonos cómo Adán y Eva antes del pecado estaban en plena comunión con Dios. Por eso el Papa Benedicto XVI, cuando habla de esta primera vocación del hombre, y la primera vocación del hombre es estar siempre en plena comunión con Dios. Por eso es muy hermoso que descubramos que la vocación primera y la vocación nuestra es la plena comunión con Dios. Hace estos días, confesando mucho, el Papa Juan Pablo II, cuando habla de la comunión con Dios, dice: el hombre está creado a tanta imagen y semejanza que hay un término teológico que acuña Juan Pablo II, que es la soledad originaria. No sé si habéis escuchado alguna vez. Y la soledad originaria ha sido creado tan a imagen y semejanza de Dios que solo un semejante puede colmar los deseos de felicidad que llevas en el corazón. Por eso María, al ser inmaculada, es aquella que es reflejo directo del Creador. Por eso ya, por ese privilegio único, no le es permitido caer en el pecado, porque es reflejo purísimo del rostro del Creador. Y esa vocación al encuentro con Dios la tenemos todos y cada uno de nosotros. Nuestra vocación primera es la comunión plena con Dios. Por eso también es muy importante que entendamos, y es interesantísimo que expliquemos, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, los que tenéis hijos adolescentes y jóvenes, que por mucho que se llenen de cosas o por mucho que se llenen de personas, la soledad va a ir a acompañándoles a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque las criaturas solo pueden llenar un espacio pequeño de nuestro corazón. Solo Dios es capaz de llenar en plenitud el corazón humano. Por eso María, preservada del pecado original, le está diciendo: ella es la única criatura que nunca ha roto la plena comunión con Dios. Es aquella criatura única que siempre ha estado dispuesta, y en el Evangelio de la Anunciación vemos precisamente, ella ha sido la única que ha estado dispuesta a corresponder siempre a todas las gracias divinas, porque tenía que ser pura aquella que tenía que acoger al autor de la vida. Por eso la catequesis sobre la Inmaculada en el fondo nos está diciendo: tú adquirirás plenitud de gracia cuando vivas luchando contra el mal
que es el pecado. Pues es la primera invitación. La segunda cosa que el Papa Juan Pablo II y Benito XVI, cuando hablan de estos capítulos, dice, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? El hombre, cuando peca, descubre su nada y olvida su belleza. Descubre su desnudez. Por eso el hombre, cuando en la medida que se va apartando del pecado, por el pecado se va apartando de Dios, va descubriendo su pequeñez. El hombre se empequeñece cuando peca y pierde la vocación a la cual ha sido llamado. Y eso es muy interesante. Por eso dice el Papa, la Virgen escucha y vive la palabra de Dios y la guarda en su corazón. La vocación cristiana, tú y yo, como discípulos del Señor, tenemos que tener muy claro que nuestra lucha no es para conseguir títulos ni para conseguir honores, sino para erradicar el pecado, y no solo el pecado mortal, sino el pecado venial en nuestra vida. Y esa es la vocación a la cual hemos sido llamados. El hombre, cuando peca, se destruye a sí mismo. Por eso María es la plena de gracia. María, como dice que sí siempre a todo, descubre su propia identidad. Por eso es muy hermoso, ¿no?, que las conversiones siempre pasan por el camino de la reconciliación. ¿Qué sucede cuando el hombre peca? Pues fijaos qué hace, ¿no? La mujer que me diste no reconoce, aquella que había reconocido, que esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre, aquella que era reconocida como parte del hombre, el pecado, y ese pecado lo que hace es separar al hombre del hombre. Pues se rompe la naturaleza del amor. Por eso cada vez que nosotros nos dejamos llevar por el egoísmo y por el pecado, en el fondo, tarde o temprano, nos estamos separando del amor, del prójimo y de uno mismo. Y el dedo de Adán es un dedo acusador, la mujer que me diste. Sigue el relato del Génesis, que también es muy bonito. María, ¿qué hace? María reconoce. Eva, ¿qué hace? Eva reconoce el pecado. Fue apetecible y comí. Por eso, ya en el relato del Génesis nos habla precisamente de una mujer te aplastará el talón y tú la morderás en el talón, habla de la figura de María Santísima. ¿Por qué María tenía que ser inmaculada? Porque tenía que llevar al Dios inmaculado. No podía tener pecado. Y esto es muy hermoso, ¿no? ¿Por qué María es? ¿Por qué tiene este título? Dice el Papa Benedicto XVI. La liturgia de hoy nos dice, es una mujer de la humilde provincia de Sion, y en ella se cumplen todas las expectativas del corazón humano. Por eso la primera idea, María era inmaculada porque María corresponde en plenitud a la vocación. Y esa correspondencia a la vocación hace que el hombre descubra quién es. Y en la medida que no correspondemos a esas llamadas que Dios nos hace y nos dejamos llevar por el pecado, vamos empobreciendo nuestra vida. Cuando el hombre se separa de Dios, ¿por qué se separa de Dios? Dice, porque es el hombre de la sospecha. Adán, cuando peca, tuve miedo. Por tanto, queda totalmente distorsionada la imagen de Dios que tenía. Fijaos que el hombre antes del pecado tenía un Dios de amor y caminaba con él. A través del pecado aparece el Dios del miedo. Por eso es muy hermoso, ¿no? Esto lo experimentaréis en el trato con las personas. En la medida que vemos gente muy alejada de Dios, siempre tienen un Dios justiciero, tienen un Dios que castiga, tienen un Dios del miedo. Cuanto más nos acerquemos al Señor, más descubriremos su misericordia. Porque el Dios cristiano, Dios es el Dios de la misericordia. Dice, por eso, el pecado, dice el Papa Benedicto XVI, abriga la sospecha de que Dios, en definitiva, me quita algo. Que es un Dios que compite con mi libertad. ¿Qué es el pecado? Que María no hizo, suplantar a Dios y ponernos a nosotros como el centro. Eso debemos preguntarnos, ¿no?
Santo Tomás, cuando habla del pecado, dice, el pecado es la aversión a Dios, el rechazo de Dios y la conversión ad criatura. Es poner al hombre en el centro. Por eso el Papa Francisco, cuando habla del cristianismo, dice, el cristiano tiene que tener como tendencia vocacional natural a descentralizarse. El pecado lo que hace es que nos ponemos nosotros en el centro. Y todas nuestras relaciones siempre quedan alteradas. Siempre. Siempre. Por eso María se convierte en el fiat, dice, hágase en mí según tu palabra. Se quita el centro para poner a Dios en el centro. Y eso lo hacemos cuando tenemos vida interior, cuando cuidamos la oración, cuando quitamos, nos salimos de nosotros mismos. Por eso decir, Dios no nos quita libertad, nos hace plenamente humanos. Hace unos días me preguntaban, Mosén, si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer el mal? ¿Puede o no? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Si no puede matar. Si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer el mal o no? No, ¿por qué? Entonces no es libre. Entonces no es libre. ¿Qué? Se nos escapa. Clar, si Déu és tot poderós, ha de poder fer el mal. Però no ho fa. Per què no ho fa? Perquè és amor. I si és amor, però llavors ja no és lliure. Precisamente ahí. O sea, es muy interesante que entendamos que cuando nosotros queremos ser plenamente auténticos, tenemos que ser plenamente de Dios. Entonces yo le explicaba al chico, ¿no? Es como tener una habitación con aire acondicionado. Fuera está el calor. La puerta tiene que estar. Cuando yo atravieso la puerta y salgo del ámbito de Dios, me estoy haciendo esclavo. El hecho de que haya la puerta es un signo de que tengo libertad, pero la libertad solo es plena cuando le servimos a Él, cuando servimos a Dios. El hombre solamente puede adquirir su plenitud, su autenticidad, cuando pone su vida al servicio de aquel que es el amor. Por eso la Virgen era plenamente libre, porque por una decisión única dijo, yo quiero vivir sumergido siempre, dando una respuesta positiva a aquel que es el amor. Por eso Dios, lo dice el Papa Benedicto XVI, no quita nada de lo que es noble, hermoso y justo al hombre. Al contrario, cuanto más de Dios eres, más divino eres y más humano te conviertes. Por eso María, como tenía que asumir al verbo de Dios hecho hombre, tenía que nacer sin pecado para ser plenamente libre y que su decisión fuera plenamente divina. Esto es muy interesante porque esto para nosotros tiene unas connotaciones muy claras. Cuanto más de Dios soy, más humano me convierto y más libre soy. Pero no una libertad de, me ha tocado cargar con esta cruz. No, una cruz que yo acojo porque quiero, porque soy libre. ¿Cuántas veces en los compromisos matrimoniales vamos adquiriendo compromisos matrimoniales o sacerdotales y los vivimos como, qué carga, llevar al niño al cole, no sé qué, el fútbol, el tenis, ¿no? Las feligreses, la misa, tal ya, ¿no? Y lo vivimos todo como una carga. Y lo vivimos todo porque no lo hacemos desde Dios. El otro día le contaba a un chico, ¿tú por qué pones lavavajillas? ¿Para que mamá calle? ¿Porque es tu obligación? ¿O porque quieres amar? Y entonces dijo, para que la mamá calle. Digo, pero lo tienes un poco claro, porque cuando pagas el lavavajillas te pedirá la cama, y cuando pagas, las mamás nunca callan. ¿Qué sucede? La libertad de la Virgen y el amor de la Virgen es precisamente el sí que hace siempre, no porque toca, sino por amor. Y cuando yo hago un sí porque amo, siempre soy plenamente libre, aunque ese sí comporte un cambio radical en mi vida. Por eso la Virgen, siendo inmaculada, se da cuenta que diciéndole que sí a Dios, es más auténticamente ella, más plenamente libre,
Y es muy hermoso. Toda su vida cambia. Deja de mirar la realidad con sus ojos humanos para mirar todo con los ojos de Dios. Por tanto, la Virgen cuando tiene que dar al niño en Belén, luego tiene que ir a Egipto, luego tiene que volver a Nazaret, luego empieza la vida pública de Jesús, y fijaos que la Virgen no se separa ni un solo día de la vida de Jesús. Su vida está íntimamente unida a Él. No lo vive nunca, la vida de entrega no la vive como un castigo, sino como una asunción de la realidad por amor a Dios. Y eso solo es posible cuando actúa la gracia y cuando evitamos el pecado. Por eso dice el Papa Benedicto XVI, claro, es que vivir en la gracia, vivir sumergidos en Él, no te quita libertad, te la da. No solo no te debilita, sino te hace fuerte. ¿Por qué María tenía que ser inmaculada? Dice, para poder vivir el drama de la cruz. Porque precisamente lo que hace el pecado, lo que hace el egoísmo, es apartarnos y llevarnos a esa desnudez de Adán antiguamente, antes del pecado. Claro, Adán, cuando peca, se siente tremendamente débil, porque se siente desterrado. Cuando tú y yo no vivimos en una actitud de gracia y de apertura al misterio divino, tarde o temprano estamos esclavizados en nosotros mismos y somos tremendamente débiles. Nos da miedo todo y no somos capaces de afrontar el futuro con la confianza de María. Hágase en mí según tu palabra. Aunque lo que venga sea algo, y no podemos esconderlo, lo que le vino a la Virgen fue algo terrorífico. Fue una vida totalmente de entrega, totalmente de renuncia, totalmente de cruz. ¿Por qué María tenía que ser inmaculada? Porque sin ese preservarse del pecado no hubiera sido capaz de llevar a Jesús, acompañar a Jesús al Calvario. Pues no, es muy interesante estas reflexiones que hace Benedicto XVI. Dice, ¿por qué? Porque en el fondo tiene unas repercusiones muy claras para nuestra propia vida. ¿Qué hace el pecado? Nos rompe, nos separa de Dios y degrada nuestra dignidad. Y no solo nos degrada nuestra dignidad, sino nos hace profundamente vulnerables. Una persona como María, revestida de la gracia de Dios, en plenitud, Dios, no temas María, Dios te ha concedido tu favor, concebirás un hijo. María, revestida de la gracia de Dios, es una mujer fuerte, es una mujer valiente, y es una mujer que no tiene miedo a nada. Y tan solo, el otro día le contaba a una mamá, tenemos la suerte de que usted no es la Virgen María. Y me dice, ¿por qué? Porque Jesús no hubiera subido a la cruz. Esas madres tan protectoras, es que María no le quita ni le evita a Jesús ni un solo sufrimiento. Porque María descubre con la mirada de la gracia que el sufrimiento que Jesús tenía que padecer era para gloria de Dios. Por eso María, cuando dice que sí, sabe que lo que le vendrá, porque ella conocía al profeta Isaías, mi siervo salvará a muchos, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el escriador. Ella sabía que el Mesías era un Mesías redentor y que redimía desde la cruz precisamente, no redimía desde el poder, sino desde la humildad. Hágase en mí según su palabra. María era consciente que todo lo que le venía era un camino de cruz, pero como estaba preservada del pecado original, nunca vive la cruz como algo que me anula, sino como algo que me eleva. Por eso el cristiano, cuando entiende esto, las contrariedades que van sucediendo, las cruces que van apareciendo, nunca me hacen pequeño. Si las vivo por amor, me elevan. Entonces, ¿qué significa? El otro día en una reunión de catequesis de mi parroquia, que son muy divertidos, los matrimonios de mi parroquia son muy divertidos, no practica ni uno, es muy divertido. Entonces les decía, vuestros maridos son una bendición o una carga, Y entonces empezaron todas las mamás, Dice, supongo que son una bendición que hay que cargar, Pero siempre, todo lo que me viene de Dios y todo lo que me viene del prójimo, nunca es una cruz. Es una bendición que a veces tendré que cargar, porque forma parte del itinerario que Dios ha marcado en mi vida. Por eso la Virgen con su Inmaculada dice, yo tenía que estar ahí, al lado de mi hijo. Ayer un chaval de la parroquia tuvo un accidente de moto, no se mató de milagro, ¿no? Entonces la madre ha estado
3 días sin salir del hospital, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la Virgen? El corazón de una madre es así. ¿Y por qué el corazón de una madre por qué el corazón de María no titubea ante la soledad que vive Jesús, ante el escarnio que vive Jesús, ante la pobreza que vive Jesús, ante la traición que vive Jesús? Porque era inmaculada. Por eso, el siguiente punto, y acabaré con esto porque quiero ir a comer, el siguiente punto que también es muy bonito, que es cuando María es preservada del pecado porque tenía que llevar al Verbo de Dios hecho hombre, y esa correspondencia a la gracia la hace plenamente libre para asumir la cruz y para acompañar a su Hijo a la cruz. María se convierte en corredentora de todas las gracias. ¿Por qué? Porque María, al participar del misterio de la vida de Cristo, lleva en su seno a toda la humanidad. El Papa Benedicto XVI dice: María y Cristo y la Iglesia siempre están unidas al Hijo. Es decir, María no se escandaliza nunca de ninguno de sus hijos. Por eso el Concilio Vaticano II la convierte y dice, le da un título que no tenía: corredentora de todas las gracias. María nunca se escandaliza de ninguno de sus hijos. Por eso María es portadora de misericordia. ¿Y por qué? Porque sabía lo que implicaba la gravedad del pecado. Por eso, porque sabía lo que era un pecado venial. Y pues como sabía la gravedad del pecado, María acoge siempre al pecado para llevarlos al Redentor. Y esto es muy interesante. Cuanto yo luche por la santidad, no es luche para erradicar el pecado mortal, sino también el pecado venial, las pequeñas faltas que todos tenemos, de vanidad, de soberbia, de orgullo, que no son graves, de pereza, que no son graves, pero cuando yo luche por erradicar eso, mayor capacidad de empatizar con el hermano tendré y jamás me escandalizaré de él. Por eso María, en el fondo, cuando nos pide y cuando nosotros intentamos vivir como ella, nos damos cuenta que María nos lleva a mirar siempre al hermano con la mirada con la que mira la humanidad a los pies de la cruz. María a los pies de la cruz está llena de caridad, llena de fe y llena de esperanza. María nunca desespera de ninguno de sus hijos, porque fueron tomados y fueron entregados en la cruz por el mismo Cristo. Toma mi iglesia y conviértete en corredentora de todas las gracias. Y esa es la misión que recibe cada cristiano. Por eso no te puedes escandalizar por el pecado que veas alrededor. Te puede chocar, pero si te das cuenta del drama del pecado, te darás cuenta que tienes que tener siempre una mirada misericordiosa hacia el prójimo. Y esa es la misión de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI ha salido un libro muy interesante, bueno, salió hace unos años, ¿no? Un libro póstumo del Papa Benedicto XVI, y son ensayos que él escribió, que dijo, que se publiquen cuando yo me muera, porque si se publican ahora, me queman en una hoguera. Y así es. Entonces, hay uno de los documentos hace un análisis de la pederastia, muy interesante, y entonces decía, claro, es que el pecado en la Iglesia siempre existirá, pero no debemos escandalizarnos de ella, porque una Iglesia que no es redentora no es la Iglesia de Jesucristo. Por eso María, la misión de María es corredimir, pero a través de la Iglesia. Por eso no nos debemos de escandalizar de los pecados que veamos en los hijos de la Iglesia, porque si no, no sería la Iglesia de Jesucristo. Y tampoco seríamos unos verdaderos hijos de nuestra Madre. Por eso también es muy bonito y muy consolador ver que el pecado que nosotros experimentamos, porque todos lo experimentamos, si la miramos a ella, encontramos siempre consuelo. María es portadora de consuelo y de esperanza. Por eso son como 3 claves muy bonitas, ¿no? María liberada del pecado, ¿por qué? Porque da con respuesta a libertad. Y María acompaña, con liberada del pecado, se hace la mujer fuerte, porque sin esa fortaleza sería incapaz de llevar el peso de la humanidad. Cuanto más te entregues al Señor, cuando el cristiano más se entrega al Señor, más fuerte es, más reconoce su dignidad y más reconoce la dignidad del prójimo, que esto lo hacen los santos.
que se entregan sin reservas al servicio del prójimo. I ja està, que hem d'anar a dinar. Vale? A més fa fred. Molt bé.